Bien, vamos con las entrevistas de hoy y un gusto tener a dos personas acá, amigas mías, para hablar de política. Estamos con Alfonso de Arencén, analista político, también analista digital, que vamos a hablar un poco más tarde de ese tema, y Carlos Vélez, comunicador social. ¿Cómo están ambos? Bien, Rafael, contento de estar aquí. Hola, bueno, Rafael. Hay varios temas para hablar esta semana que ha pasado. Primero, cambio de gabinete de la reconciliación, algunos llaman gabinete manejado después de un indulto. ¿Qué opinas, Alfonso, de ese tema del gabinete? En primer lugar, lo que ha llamado la atención de la mayoría de ciudadanos es el tiempo que se ha demorado. Mucho tiempo. Mucho tiempo, y esto implica de que ha habido pues negociaciones en medio, ha habido también dudas hacia dónde llevar el tema. Y es que pareciera que no hay un norte, sino simplemente se está tratando de... ¿Se está parchando cosas? Claro, se está parchando cosas, se está tratando de que no existan mayores problemas, mayores escándalos, y se ha buscado un perfil político dentro de operadores, pero que no son de la primera línea. Ahora, hay que darles el beneficio también del tiempo, ¿no es cierto? Porque algunos pueden ser sorpresas. Ayer lo hemos tenido al ministro de Agricultura, que en pocas horas, ¿no?, ha aparecido pues resolviendo parcialmente el tema de la huelga agraria de los paperos. Carlos, entonces, ¿tú qué opinas de este gabinete? Mira, lo que yo creo es que hay una crítica apresurada sobre este gabinete, ¿no? Justamente por el tipo de nuevos ministros que hay. Un poco más condescendientes, Carlos. No, en el sentido, cuando lo que me refiero es, siempre hay la crítica a priori muchas veces, claro, en el sentido de que cuál es el perfil de ellos para la reconciliación. Y en un perfil de reconciliación es cuando uno toma una decisión de querer reconciliar, comenzando por ahí. Porque ¿cuál sería el perfil de una persona conciliadora? Para reconciliar el país, porque viene de un golpe bastante duro. Hemos tenido un mes realmente al borde de entrar en una gran crisis política, ¿no? Que íbamos a perder un presidente. Exacto. Y como Alfonso y convocando nuevas elecciones, lo más probable, te puedes imaginar. Y como Alfonso bien decía, hay que darle pues el beneficio de la duda. A eso es lo que yo voy. ¿Por qué salimos de frente? Muchas voces he escuchado, más allá de que yo esté de acuerdo o en desacuerdo con el gabinete, ¿eh? No estoy diciendo que yo esté totalmente de acuerdo. Y tú, Alfonso, por ejemplo, este gabinete se le ve que pueda trabajar con tiempo, se le puede ver proyectos a futuro, porque acuérdate que todavía existe un congreso que, mal que bien, no sé si el fujimorismo esté ahora en este momento queriendo plantear la vacancia, pero sí un frente amplio que sí. A mí me da la impresión, por lo que he podido observar, es que estamos en un proceso de cambio constante. O sea, lo que estaba antes a un lado ahora aparece en otro. Claro. Y se está mutando con tal rapidez de que prácticamente quien no haya tenido la película completa, es decir, el seguimiento de las acciones, se queda prácticamente desconcertado. ¿A qué voy con esto? Recordemos el mensaje del bloque empresarial en el último CAE, ¿no es cierto? Prácticamente fue una llamada de atención tanto a Ejecutivo y a Congreso, ¿no? No querían agendas separadas, querían una cuestión unificada, ¿no es cierto? Pónganse de acuerdo, muchachos. Claro. Ese gran marco, digamos, del mensaje del bloque empresarial se contrasta también con lo que reclama el otro sector, que es el bloque de los sindicatos, que hoy van a estar en las calles. Sí, pues. ¿No es cierto? Sumándose como parte de los protagonistas de este proceso de protesta, que ya no es sobre el indulto necesariamente, es una convocatoria abierta a un nuevo proceso electoral, a un cambio de constitución, o sea, a muchas cosas más aparte de lo que inicialmente generó. ¿Y tú, Carlos, cómo viste ese tema? Dicen algunos que se negoció debajo de la mesa el tema del famoso indulto al expresidente Fujimori. Y que hablan que el indulto es político, ¿no es cierto? ¿Qué indulto no es político? Claro. Los indultos son políticos, no obedecen a un régimen legal, ni de jurisdicción, ni nada. Pues netamente. Pero la forma en que se dio... Lo que pasa que la forma, esa es una de las cosas que se ve, que forma un terremoto. Si bien es cierto, esto ya se venía hablando desde antes del presidente, pero hay cosas de oportunidades. Y muchas veces lo negó un comienzo. Y muchas veces tú ves las cosas, fue inoportuno el momento en que se da. Pero tampoco había otro momento. Sí, no. Por la ley creo. No, yo lo que agregaría al punto es de que esto del indulto no es nuevo, o sea, no surgió de un momento a otro. Se vino hablando hace meses. Incluso el mismo presidente Kuczynski, cuando hace más de 10 meses habló de que se trataba de un tema médico. Y a partir de ahí ya fue dando la pauta de por dónde iba a salir esto.
Y con respecto a la oportunidad, es cierto, o sea, en realidad, si uno se pone a pensar, nunca hubiera sido una buena oportunidad para quienes estaban en contra del indulto. Ahora, Pero se había pensado primero claro, en la Navidad y segundo, justo en la Avenida del Papa. O sea que por ahí nomás Ya. iba a ser. Pero ahora yo les quiero plantear un tema, yendo a ese tema del indulto. Por ejemplo, ¿le conviene al gobierno de PPK que el fujimorismo se vea quebrado como estos 10 que están saliendo, o que surja el Kenji Fujimori, que les hace el pare a los 61 que quedan? Pero eso ya se veía hace tiempo. Pero le conviene, la ¿es una posición jugada del de gobierno? Kenji, yo no creo que sea una jugada del gobierno. No, pero ¿le conviene esa posición en este momento del gobierno? Yo no creo que al gobierno le convenga que siga viendo, y que lo que hablábamos con Alfonso fuera de cámaras era, ¿cómo es posible que lo que se conversa políticamente ahorita son los enfrentamientos internos de los partidos políticos? Sí, pues. Y no estamos hablando de De qué es lo que le las conviene, esa palabra que- no estamos hablando de qué es lo que le conviene al país. O sea, oye, apuntemos 3, 4 cosas por delante que tenemos que trabajar. No, todo el mundo se está peleando. Claro, estamos viendo coyunturas y no estamos viendo el gran horizonte del país, que Claro. debería estar avanzando certero y seguro hacia el bicentenario. O sea, precisamente vamos a llegar al bicentenario con una fractura total de la clase política, y eso es preocupante. No Y hay- puede alegrar a nadie. Y ya hay fracturas en todos los partidos políticos, ¿verdad? Claro, y la estructura en cómo están constituidos también las organizaciones políticas, o sea, obedece básicamente a grupos pequeños, o sea, no hay una gran democracia caudillismo, interna. etcétera. ¿No? Es totalmente perceptible por el ciudadano, ¿no? Que el partido tal pertenece a tal familia, el partido tal es de tal fulano, y entonces no existen un recambio de cuadros. Y este año, 2018, es el año del diálogo y de la reconciliación nacional. ¿Con quién se tiene que reconciliar el gobierno? Es un concepto que la gente misma no lo está entendiendo, y Yo- desde a ahí ver, ¿con quién? ¿Con la cuando- izquierda? Claro, cuando tú ¿Con emites la un derecha, mensaje con tiene el que empresario, con el... tienen que haber condiciones básicas para que te entiendan qué es lo que estás queriendo decir. ¿Reconciliar significa pedir un perdón también? Mira, básicamente la palabra reconciliar, si lo vemos en lo que significa, es volver a conciliar Algo que han hecho ellos. que ya estuvo conciliado. Claro. La gran pregunta es, ¿alguna vez estuvo conciliado la izquierda, la derecha y las facciones políticas? No, es una manera. Entonces la gente, como dice Alfonso, la gente no lo entiende. ¿Qué es lo que la gente tiene que entender? Que tenemos que tener nortes fijos. Claro. 10 meses, 2 semanas es el promedio de duración de un ministro. Sí, pues. Y en 10 hay- meses, 2 semanas, no puedes ejecutar una política pública concreta. No, o sea, no. lo único que estás haciendo es dedicarte a la coyuntura, a tapar parches. Y no estás proyectando una acción a futuro, que es lo que debería hacer un gobierno. Hay unos temas, por ejemplo, que el presidente tiene que estar viendo y defendiendo. El tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIT. Creo que Cayetana Jovín tiene que ir a representarnos en un momento en la Claro, CIT. es la canciller. Es la canciller, no es, conozcamos el tema de legal o de abogacía que tenga ella, porque es... Para eso tendrá un gabinete que la Gabinete. apoye, ¿no? ¿Qué tanto daño le puede hacer la CIT al Perú? Muchos critican que, por ejemplo, hay fallos de terroristas que entran en tiempo récord y cuestiones, por ejemplo, denuncias de militares o policías. 12 años. 12 años. ¿Qué harían ustedes con el tema de la CIT? Yo lo que primero diría es que si nos ha hecho daño siempre a la nación, porque en nada ha ayudado a la nación, porque lo único que han salido beneficiados son parte del terrorismo, ¿no? Sin querer equiparar ni querer decir, pero ¿en qué ha beneficiado esto al Perú en la actualidad? Yo no he visto absolutamente nada que beneficie, como la Comisión de la Reconciliación y la Verdad. Claro, La verdad de una parte, pero ¿y cuál ha sido la parte de querer reconciliarse? Justamente se llamaba de reconciliación. Y la reconciliación tiene que ver, como tú decías, sí, tiene que ver con un perdón, pero volver a unir algo que está totalmente desunido, y así está la nación. Alfonso. Para mí el tema es diferente, porque hay que también entender que los estados son parte de una estructura, que en este caso es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que ciertamente ha estado pues un poco vilipendiada, también politizada, pero parte del juego, digamos, de la integración regional pasa porque estas estructuras internacionales, institucionales, tengan un valor. Ahora, si bien es cierto, para nosotros y la lectura interna nos resulta ciertamente complejo tratar de entender estos mensajes que está enviando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es otra cosa que una instancia suprarregional que los propios estados han admitido.
pensar de que la salida es desconocer sus mandatos o desconocer sus alegatos, sus posiciones, eso también nos lleva a un extremo que no es del todo positivo, porque nos aísla. Claro, porque es salirte de una mesa donde están todos los demás pares. Ahora, hay un tema que no lo tengo totalmente claro, pero creo que un Estado puede acogerse a ciertas partes solamente de la Corte y no toda. A eso iba yo con el tema de las realidades internas, ¿no es cierto? Porque aquí nosotros sí comprendemos por qué existe pues una reacción frente a liberaciones de subversivos, o gente que está, ¿no? Eso es un tema que... O que no pagan reparaciones civiles. Claro, existe cierta contemplación con estas cosas y más bien demasiada preocupación con otras que más bien desestabilizan en lo interno, ¿no? Pero ese es parte del trabajo justamente diplomático. Entonces, vamos a ver cómo la nueva canciller pues afronta este tema. Para eso existe también un cuerpo diplomático que está intacto, ¿no? Eso no va a cambiar. Entonces, esa estructura debe darle el soporte técnico. ¿Y eso significa que nos tenemos que allanar o tenemos que saber enfrentar las situaciones como nación, ¿no? A lo que voy. Yo iría por la ruta de tener que explicar como Estado por qué se está haciendo determinadas cosas. ¿Cuál es el juego de la izquierda en este momento para ustedes? Por ejemplo, Frente Amplio, que ninguno, no sé, votaron en contra de una ley para que los terroristas, violadores, narcotraficantes puedan ser candidatos en las elecciones. ¿A qué juega el Frente Amplio? Bueno, y ahora Peter Cárdenas Chutz ha dicho que le gustaría hacer política con el Frente Amplio. Claro, pero son mensajes pues que llegan dentro de coyunturas, también hay que entender, ¿no? Los verdaderos actores políticos, en este caso los dirigentes de las izquierdas, sea la del Frente Amplio, el grupo de Arana, o sea el grupo del Nuevo Perú, que está liderado por Verónica Mendoza, tienen sus particularidades, no son lo mismo. No son lo mismo. O sea, apuestan a espacios diferentes. Yo creo que más ahora el bloque de Mendoza está planteando cuestiones más dentro de un centro izquierda, ¿no es cierto? Que es un espacio que no está tomado en este momento, se ha diluido un poco, están mirando hacia ahí. Y el bloque de Arana creo que está abriéndose directamente hacia lo más radical, ¿no? Entonces, son las apuestas políticas de los bloques. Finalmente, ¿a qué juegan? Obviamente están jugando a un crecimiento electoral. ¿Qué capacidades reales tienen? Bueno, Verónica no tiene un partido político propio, entonces careciendo de un instrumento válido como una organización política, es bien complicada su posición. Tierra y Libertad sí lo tiene. Claro, Tierra y Libertad sí lo tiene la membresía ahora del Frente Amplio, ¿no es cierto? Y entonces eso le va a permitir aglutinar muchos más alcaldes de determinadas zonas del país en octubre, que son las elecciones. Pero el tema es por qué se oponen a que personas, mira, una de las cosas claves es que si se oponen, en el caso hipotético, que lo ha negado el fujimorismo, de que Alberto Fujimori pueda ser candidato a algo, él ya no podría ser candidato a nada, porque hay un tema de corrupción ahí, ¿no es cierto? Que no podrían participar lo que han sido con sentencia firme en el tema de corrupción. Pero ahí también está metidos el narcotráfico, que sabemos que tienen un montón de gente metida y financian un montón de cosas a nivel político, y sobre todo el tema del terrorismo. ¿Tú crees que en el 2021, la pregunta para los dos, pueden haber dos candidatos del fujimorismo? ¿Se pueden enfrentar los hermanos? Prematuro poder definir ahorita, ¿no? Pero así como están, veo yo al keikismo bien firme y cada vez se ponen más duros, ¿no? Keiko. Sí. ¿Y van a lograr expulsar a los Avengers? Bueno, yo creo que los Avengers, lo único que quieren los Avengers es que los expulsen, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que ver el tema como es, ¿no? La estructura política la tiene Keiko. Claro. ¿No es cierto? Porque no solamente son esos congresistas que tienen, ¿no?, los 61, sí, ¿no?, sino también hay presidentes regionales, hay alcaldes de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Hay regidores de Fuerza Popular, o sea, es una estructura mucho más grande que la del Parlamento. Y por el otro lado está Kenji, que ha sido 2 veces el congresista más votado en Lima, ojo. Sí. ¿No es cierto? O sea, él ha arrastrado a muchos de los que ahora... Y es el preferido del papá. Y es el heredero lógico, porque... Y ha logrado sacar al papá de la cárcel. No, y digo el heredero lógico porque nosotros que ya tenemos cierta edad, claro, recordamos perfectamente a Kenji Fujimori de adolescente o de niño incluso, acompañando a su padre presidente, y siempre se le veía a él como el sucesor, digamos, claro, ¿no? En esos momentos la figura de Keiko no era predeterminante, no era dominante. Y entonces
Entonces, a mí sí me suena lógico de que se aspire a que él tenga un mayor protagonismo. Ahora, si está capacitado, él pudo haber presidido el Congreso, no lo presidió. No lo presidió. Le correspondía, ¿no? Declinó o lo convencieron a declinar. Claro. ¿No es cierto? Con los votos que tenía, él por lo menos yo he calculado que ha arrastrado a 7 congresistas de Lima de Fuerza Popular, si no es más, por el voto de arrastre. No, sí. Mira, indudablemente lo que dice Alfonso es real. Él es por naturaleza, ¿ya? Porque una parte es el tema de organización, que ya lo tiene, y más ha trabajado muy duro, creo, Keiko, en los últimos años, pero el respaldo de la figura emblemática del fujimorismo. Y de los cuadros históricos también. Lo tiene Kenji, indudablemente. Y acá el tema ya no es la organización, básicamente como organización, sino las bases de esa organización, hacia dónde van a apuntar. Porque esas bases, ¿hacia dónde van a ir? ¿A lo que está organizado o a su líder histórico? ¿Hacia dónde? O sea, entendemos que muchos que vemos congresistas se han inclinado hacia Keiko, indudablemente por la relación cercana que tienen, pero ¿y las bases? Claro, y hay un fenómeno también que se ha dado, porque todos estos mensajes en contra de determinadas posiciones que tenía, por ejemplo, el tema del sodalicio, claro, ¿no es cierto? Los ataques que recibió Kenji Fujimori cuando se opuso a blindar al sodalicio, ¿no es cierto? Sí. Eso lo ha alejado de ese lado extremo y lo más bien lo ha tirado hacia el centro. Y ese es el espacio actual. Y hay otro elemento más. Kenji Fujimori maneja elementos de comunicación política mucho más efectivos. Sí, claro. O sea, está llegando a un sector que está en los móviles, en los celulares, en los iPads, en los tablets, ¿no es cierto? Que está en internet. Y claro, los que no estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto?, el tema político, o lo estamos acostumbrados a ver, perdón, como un tema formal, serio, y sin embargo comenzamos a ver estos elementos como los dibujos, claro, ¿no?, los memes. Ese está dirigido justamente a un colchón de votantes que está reclamando liderazgos. Y esos votantes ahorita tienen 16 años y van a votar en el 2021. Y está entendiendo Exacto. lo que él está transmitiéndoles. Ok, Alfonso, háblanos un poco de política total. Precisamente, bueno, política Ya que total. entras al tema digital. Gracias, Rafael, por eso. Bueno, política total es un espacio que se está construyendo en redes sociales y que tiene una propuesta multidimensional de la política. Es decir, no solamente la política como teoría, sino también como práctica. Y dentro de ello, con los elementos que complementan a la política, es decir, el marketing, la comunicación, ¿no es cierto?, y la teoría misma de lo que es el ejercicio de lo político. Y saber comunicar, que es lo importante. Claro, porque básicamente tú puedes hacer miles de cosas por el país o por una gestión pública, pero si no lo sabe la gente, es como si no se hiciera nada. Claro. Entonces ahí es un tema determinante, la comunicación política y también la comunicación electoral o el marketing electoral. Y va a ser objetivo, porque mucha gente genera redes o gana audiencia cuando es crítico de todo. Claro, pero acá de lo que se trata es de hacer análisis. O sea, Eso es bueno. Es como un médico, ¿no? El médico no le va a interesar si su paciente es de derechas o de izquierdas, lo tiene que operar igual. Claro. Entonces aquí también lo que Y no nosotros confundir la pierna al operar. No. Y hay un tema también de pedagogía, ¿no? Que la gente aprenda qué significan cada cosa, porque a veces se habla de política y se confunde muchas aristas, Claro. ¿no? Claro, y esta tarea en realidad le correspondía a otros, le correspondería a los partidos políticos, pero no tenemos partidos políticos No que hay partido formen político. cuadros políticos. Las juventudes están en otra cosa. Claro, Ya. o están mal entendiendo lo que es la política también, porque dicen, bueno, la política es hacer un Ojo, escándalo y salir en cámaras. Los chicos usan esto, Mucho. en las redes sociales. Así como se Están convoca todo a el la día. gente. Exacto. Comunican. Entonces, política total es precisamente ese espacio que queremos construir en redes sociales para que la gente se entere de la información, genere también capacidades para hacer análisis, pero también aprenda los elementos que constituyen, por ejemplo, la toma de decisiones. ¿No es cierto? Que es un elemento Y clave de lo generar la político. opinión pública para eso. Claro, no puede ser simplemente salir a la calle y ver qué está diciendo la gente. Hay que tomar una serie de elementos, Claro. correlaciones de fuerzas y entender el fenómeno político más técnicamente. Muy bien. En la entrevista de hoy, Carlos Vélez y Alfonso García. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Rafael. Ok, venimos con más entrevistas.